Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Arte. Y en esta ocasión me acompañan en el fondo esta magnífica pieza denominada Renacimiento que me obsequiara el maestro Gustavo Arias Murueta, que en paz descanse. Y de este lado, tres obras que en algún momento dado de mi vida yo hice, esta que es un óleo a los 10 años y estas dos que son acuarelas por ahí de los 30. Y viene a la ocasión porque de lo que vamos a hablar es cómo evaluar una obra de arte. Es un tema muy difícil, pero con algunos tips que tal vez veamos aquí podremos, mal que bien, tal vez cambiar algunas veces el concepto de esta obra no me gusta. No es suficiente decir esta obra no me gusta. Tal vez no te gusta por los trazos, tal vez no te gusta por los colores, pero no queda ahí. Yo creo que todas las obras, como muchas otras cosas, tienen de por sí un fondo, y eso es lo que hay que analizar para verdaderamente evaluar una obra de arte. No podemos comparar un fresco y todo lo que fue la magnificencia, por ejemplo, de la Capilla Sixtina, pues contra cualquiera de estas obras. De las mías, claro. Pero, ¿qué podemos o no decir si un artista tiene más fama, si tiene menos fama, si es tal vez un emergente? No. Yo creo que muchas cosas a veces son engañosas y precisamente yo hay veces que pongo el ejemplo del ciego. Si cerramos los ojos, ya no tenemos nada enfrente y esa que era una pintura, alguien tendría que comenzar a describirla, alguien tendría que decir qué hay atrás de esa obra y los contextos cambiarían muchísimo, porque entonces la evaluación ya no sería a la vista, sino a lo que hay detrás, y en ese fondo tal vez yo cambie de opinión respecto a la observación de una obra, porque el tener la historia del por qué cambia muchísimas cosas. También ubicarnos un poco, no nada más en el contexto que envuelve al artista, sino en el propio del artista, porque mucho se refleja precisamente en las obras. Por ejemplo, de Darmonch, que tenía toda una serie de aspectos psicológicos y demás, están reflejados precisamente en sus obras. Si nos vamos, no sé, a Frida Kahlo, todos sabemos del accidente que tuvo, y entonces por eso, psicológicamente hablando tal vez, la cantidad de autorretratos que se hace, pero no es otra cosa sino mostrarnos que tiene una inmovilidad, porque precisamente por eso contempla las partes que sí son visibles en buen estado. Entonces muchas veces todos estos sentimientos, todos estos traumas, todo esto que envuelve al artista es lo que van a reflejar. Y muchas veces cambia lo que hacen, porque Picasso se me ocurre. Muchas veces ubicamos a Picasso ya en la época final de su vida y pensamos que todos son estos, como algunos dicen, monigotes. Ojo, estamos hablando de obras maestras de arte. Pero me voy a quedar en el término de los que critican a Picasso en sus monigotes. Pero pocos saben que Picasso fue un gran paisajista en su momento, un gran dibujante, en fin, fue pasando por distintas épocas hasta que se encuentran. Hablando del maestro Gustavo Arias Murueta, casi a sus años más maduros, y estoy hablando 1 o 2 antes de su fallecimiento, y estoy diciendo ya prácticamente más de 85 años, un día me dijo: Ricardo, ahorita estoy encontrando el verdadero sentido del por qué pinto y cómo pinto. Imagínense. Y tiene toda una trayectoria que fue pasando también por diversas etapas de su vida, desde cuando empezó a ser pintor, cómo Cristina Kahlo la animó, el cómo después se hace realmente pintor y abandona la parte de su carrera arquitectónica, y cómo va creciendo con la familia, cómo muere su esposa, en fin, todo este tipo de cosas hacen al artista Gustavo Arias Murueta, que por cierto esta pintura que es Renacimiento fue ese volver a salir al mundo con sus obras después de una pausa que había realizado por diferentes motivos personales. De ahí lo valioso que para mí representa esta obra. Pero bueno, volviendo al tema, es conocer el entorno que realmente también envuelve al artista. Otra cosa a valorizar es precisamente los materiales, los colores, en fin, lo que hace a la obra. Esta obra en especial, por ejemplo, no se aprecia porque estoy en un plano diferente, pero aquí utiliza distintos materiales. Está polipropileno y después viene un salto que también se agregó y se pegó encima y se pinta, y esta sería una técnica mixta, pero le va dando formas. Los colores, ¿qué colores utiliza? Se utiliza colores tímbricos, o sea, estos que son muy directos,
o hace velaciones, o utiliza, en fin, qué técnicas va a utilizar, tanto de combinación de los materiales oleosos o acrílicos, en fin, hay muchas técnicas. Hay gente que ha experimentado quemando la pintura. Hay artistas muy conocidos que utilizan mucho esta técnica, como el maestro Leonardo Nierman. En fin, cómo manejamos los colores y cómo manejamos la manera de plasmar esos colores. Porque a veces el pincel es muy delgado. Si hablamos del hiperrealismo, hay pinceles de un pelo para llegar a detalles perfectos. Como hay ocasiones que podemos utilizar de plano una brocha de pintor o espátulas, en fin. ¿Qué es el cómo trasladamos esos colores, esos materiales a los lienzos? Lo que buscamos después es que una obra sea bella. Pero esa palabra, ¿qué es? ¿Qué es la belleza? Muchas veces la comparamos con la parte femenina o la parte masculina en una musculatura, pero no, ¿qué es la belleza? Ahí tenemos que empezar a analizar otras cosas. Por ejemplo, cómo están hechos, ya decía yo, los trazos, cómo el artista trata de plasmar suavidad o no, si es un trazo muy fuerte, si las formas son muy cuadradas. ¿Qué nos empieza a llevar para que la estética, el orden de lo que vamos viendo en esa pintura sea lo suficientemente congruente a nuestra vista, a nuestra observación, que está siendo un juez exacto, así como con cuchillo va cortando todo aquello que está observando? Pero entonces no nada más es que si el paisaje es bonito o que si el abstracto tiene muchos colores. No, empezamos a tener cómo están tal vez realizados esos trazos, cómo están esas formas plasmadas, para que efectivamente digamos si guardan o no una parte bella, una parte estética, una parte que coordine a aquellos sentimientos que el artista está tratando de plasmar de una manera hermosa. Pues bien, espero que después de estos comentarios tengamos nuevamente una forma diferente de apreciar las obras, no nada más decir me gusta o no me gusta, sino tratar, insisto, de encontrar en el fondo y el porqué de las cosas. Tal vez si alguien me contara la historia siendo yo ciego de una de mis obras, me movería más sentimientos que si alguien hablara de un gran artista que simplemente no sabe ni siquiera de quién se trata o haya hecho el motivo de esa pintura en especial. Entonces, tratemos de seguir estos pequeños tips que les di para realmente, independientemente a las formas, independientemente a los nombres de los maestros, tratar de hacer una buena apreciación y por lo tanto evaluación de una obra de arte. Déjame tus comentarios, siempre me son muy favorables para seguir adelante con estas cápsulas. Muchas gracias.